poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios es más que bueno. Dios es misericordioso. ¿Se puede sentar? Hace un tiempito atrás, Dios nos mandó a Luis y a mí a separarnos en estudios. Nos dijo que renováramos nuestro conocimiento. Y así lo hicimos. Estuvimos creo que una semana. Y en esa semana Dios me habló. Y Dios me decía estas palabras: mi pueblo está deprimido. Y yo lo dejé ahí, me puse a estudiar. Me llevó a una mujer bella y maravillosa de la Biblia, que ahorita vamos a hablar de ella. Y una de las cosas que cuando yo miré el calendario, que Luis me dijo, te toca predicar. Yo le dije, bueno, Señor, pues ¿qué es lo que tú quieres que predique? ¿Qué es lo que tus hijos necesitan? Y Dios me decía, pues me volvió a repetir, mis hijos, en mi pueblo hay depresión, mis hijos están deprimidos. Y yo no estoy hablando solamente de la iglesia de Jesucristo Espada de la Victoria, yo estoy hablando de la iglesia en general en Puerto Rico, ¿ok? En general en Puerto Rico, porque en Puerto Rico lo tenemos todo. Aquí no hay hambre, aquí no hay guerra, aquí no están tirando bombas y el pueblo, aún con todo y eso, está deprimido. Y yo cuando me preparo para los mensajes, yo estudio cuántos libros hay. Y mientras yo leía, Dios me decía, no vas a estudiar eso, no te vas a ir profundo. Y yo le decía, pero como que yo no voy a ir profundo, o sea, a mí me gusta. Y déjeme decirle una cosa, que mientras leía yo no entendía lo que estaba leyendo. Dios me puso bruta. Y yo decía, pero es que yo no entiendo esto. Y Dios me volvió a decir, porque eso no es lo que yo quiero que tú estudies. Me llevé a aquellos libros, allí fue que Dios me dijo, eso no es. Y yo le dije, ok, Señor, pues nos vamos con lo sencillo. Y Dios me llevó a 3 personajes de la Biblia, había más, 3 personajes que pasaron depresión. Y yo voy a hablar de la depresión espiritual, yo no voy a hablar de la depresión clínica. La depresión clínica es cuando hay un químico que nos hace falta en el cerebro, que necesitamos unos medicamentos. Yo no voy a hablar de ese tipo de depresión. Yo voy a hablar de depresión de hombres y mujeres que tuvieron en la Biblia, pero que al fin y al cabo hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Pero en el momento de la depresión, ellos no vieron porque estaban pasando por ciertas situaciones. Y vamos a empezar por Ruth. Vamos a buscar Ruth capítulo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Fíjese, las causas de la depresión. Mire lo que puede conseguir la depresión. Y vuelvo y repito, voy a hablar de la depresión espiritual. Yo no vengo aquí a diagnosticar a nadie. Quisiera tener el título, pero no lo tengo. Dios no me mandó a estudiar, no me mandó nunca a estudiar eso. Pero una de las causas es ira, fracasos, rechazos, problemas de familia, ya sea divorcio o maltrato, miedo, tristeza, pérdida, culpa, vergüenza, soledad, pensamiento negativo, creencias falsas y destructivas, estrés. Estas son causas de la depresión. Síntomas: disminución de energía, fluctuación de peso, me pongo un tiempo gordito, me pongo un tiempo flaquito, no me puedo concentrar, me irrito, episodios de llanto, desesperanza y desespero, desinterés por las actividades placenteras, aislamiento social y muy peligroso, pero también importante, idea suicidia. Y yo le decía al Señor, ¿por qué tú me mandaste a estudiar esto? Y mientras yo estaba estudiando este personaje de esta mujer, yo tiendo a compartir mis mensajes con Luis porque
él me reta lo que yo estoy hablando. Y a mí me gusta eso, que me reten. Y él y yo caímos en tiempo de algo que él me decía, yo no había visto eso. Y ahorita vamos a hablar sobre esto. Vamos a hablar de Ruth, nuestro primer personaje. Y Ruth era una mujer que ella vivía en el pueblo de Moab. Ella, su marido, sus 2 hijos, cuando hubo hambre, más o menos, como pasa en Puerto Rico, que no hay trabajo, se fue para Estados Unidos. Voy a traer a Ruth en los tiempos modernos para que me pueda entender. Ruth se fue para Estados Unidos con su esposo, con sus 2 hijos. Allí sus 2 hijos se casaron con 2 mujeres que no eran cristianas. ¿Ok? Y estas 2 mujeres, con el tiempo, perdieron a su esposo. O sea, quedaron viudas. Primero Ruth quedó viuda. Después murió el hijo de Ruth y el de Orfa. Creo que se llama Orfa. Y esta mujer perdió de la nada a su esposo y a sus 2 hijos. Y eso está bien fuerte, ¿verdad? Una mujer cristiana, pero si yo le sirvo al Señor, porque yo pierdo a mi esposo, porque pierdo a mis hijos, eso es para que uno le dé depresión, empiece a estar preguntándose, ¿verdad? Y fíjese, en el capítulo 1, versículo 2, hoy no traje mis espejuelos, y no es 2, es 7. Por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin matrimonio. Pero mire lo que a mí más me llamó la atención. Y está en el capítulo 1, versículo 13. Y dice, al final, pues Dios se ha puesto en mi contra. No en muchas ocasiones cuando nos pasan situaciones, le echamos la culpa al Señor. Esto es por tu culpa. Adán lo hizo cuando Dios los confrontó. Le dijo, la mujer que me diste. Nosotros nunca vamos a ver nuestras situaciones y nuestros problemas. Y cuando no encontramos a nadie, por lo regular y por lo general, le echamos la culpa al Señor. No, yo no tengo un carro por culpa tuya. Porque yo se supone que si yo voy a la iglesia, yo te sirvo, yo te diezmo, pues se supone que tú me des un carro a mí. No, yo no tengo casa porque es tu culpa, Señor Jesús. Porque cuántas veces yo he estado orando para que me des la casa y tú no abres las puertas. Porque Dios permite una cosa. Y más adelante, en el capítulo 1, versículo 20, ella se fue nuevamente a su pueblo con una de sus nueras, porque la otra, con dolor en su alma, pues dijo, pues yo me voy a quedar en los Estados Unidos. Ruth, yo me voy contigo, le dijo Noemí. Noemí le dijo, yo me voy contigo, Ruth. Tu casa será mi casa, tu Dios será mi Dios. Decidió irse para Puerto Rico. Y esta mujer decidió adoptar a su yerna. Tuvo una compañía en medio de la soledad, en medio de la desesperación. Dios nunca te va a dejar desamparado, aunque en este momento ya estaba viendo la soledad, el sufrimiento, la tristeza. Volvió a Puerto Rico y sus vecinas cuando la ven, le dicen en el versículo 20, y ella les dijo, por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén, tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Esta mujer le estaba echando la culpa al Señor.
Yo no sé qué pasó con el esposo, yo no sé qué pasó con los hijos, yo no sé qué trabajaban, yo no sé qué ellos hacían, si tenían una enfermedad, si era de herencia, de hereditaria, pero murieron. Y esta mujer decidió entonces volver a su pueblo, quizás para buscar consolación, porque cuando más solo estamos es cuando se supone que estemos ahí, la familia, los amigos, los vecinos. Y déjeme decir una cosa, por más bueno o más mala que sea la familia, esa es su familia. Y no hay nada que lo pueda desamparar y lo pueda sacar de ahí. Yo nací en una familia en donde yo era la reina y la princesa. Y lo sigo siendo, pues soy la nena. Y soy la del medio. Y era la que regía las reglas. Y esa familia que Dios me dio y Dios me puso ahí, con ese es que yo cuento. Amén. Ella decidió entonces ir a Puerto Rico. Ella cogió su yerna, Ruth, la acompañó. Y lo que ella no sabía era, no me voy a detener mucho en Ruth porque me quiero detener en la mujer samaritana. Y esta mujer, con el tiempo ella vio que ella se convirtió, digo, la escritura lo dice, que ella se convirtió en la familia de Jesucristo. Capítulo 3, versículo 1. Un día Noemí habló con Ruth, su nuera: hija mía, me siento obligada a buscarte esposo. Quiero que tengas tu propio hogar y que vivas feliz. Fíjese que ahí en ese momento ella se olvidó de ella y pensó en aquella mujer que en las buenas y en las malas estuvo con ella. En aquella mujer que una vez la pudo levantar. En aquella mujer que nunca se olvidó de que estaba ahí con ella. Cuando más duro, aunque Ruth había estado viuda, ella quiso estar con su suegra. Su suegra le dijo, pues tú vas a ser mi hija, se convirtió en la hija. Y al ser la hija necesitaba buscarle una familia para que fuera feliz, para que pudiera procrear. Pues más adelante, mire cómo Dios a veces hace las cosas. Por eso es que no le podemos estar echando la culpa ni a Dios ni a nadie. Vámonos al capítulo 4, versículo 14. Aquí nos cuenta que Ruth se casó con Boaz. Boaz era un pariente muy cercano del esposo de Noemí. Y él tenía la obligación, según las leyes de antes, él tenía la obligación de hacerse cargo de esta familia. Noemí encontró a este hombre perfecto para dárselo a Ruth. Se casaron. Y en el capítulo 4, versículo 14 dice, cuando nació el hijo, las mujeres de Belén le decían a Noemí: bendito sea Dios que hoy te ha dado un nieto para que cuide de ti. Dios quiera que cuando el hijo crezca llegue a ser muy famoso en todo Israel. Él te hará muy feliz y te cuidará en tu vejez, porque es hijo de tu nuera Ruth. Ella vale más que 7 hijos, porque te ama mucho y ha sido muy buena contigo. Noemí abrazó al bebé con mucho cariño y desde ese día se dedicó a cuidarlo. Las vecinas buscaron un nombre para el bebé y lo llamaron Obed. O sea, que ni Ruth, ni Boaz, ni los que engendraron al muchachito, ni la abuela le puso nombre, fueron las vecinas. Para que usted vea la unión. Yo lo que quiero ahí es la unión. Esta gente, estos vecinos, procuraron que Ruth estuviera bien en medio de la pérdida. Y mire si le declararon y le profetizaron crezca, que este niño crezca y llega a ser muy famoso en todo Israel. Fíjese que él no se habrá sido muy famoso, pero después de ahí, el papá el hijo de Ruth vino a ser
el abuelo de David. Y David vino a ser herencia como tal de nuestro Señor Jesucristo. Para que usted vea cómo Dios hace las cosas. Entonces dice el versículo 18, Obed creció y fue el padre y abuelo de David. Una mujer que le echaba la culpa al Señor, me desamparó. Dios se olvidó de mí, esta tragedia es por culpa tuya. Cuando pasan situaciones en el trabajo, esto es culpa tuya y lo que queremos es salir corriendo de la iglesia. Cuando tenemos primero que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que pasa aquí? El evangelio de Dios no es un Disney. Aquí vamos a tener enfermedades, aquí vamos a tener pérdidas. Lo importante es preguntarle al Señor, dime qué es lo que yo tengo que aprender sobre esto. Mi mamá me dejó, mi papá me abandonó. Mi marido me dejó, se fue con otra. ¿Qué vamos a hacer? Usted se va a quedar en ese quebrantamiento. Déjeme decirle que Noemí se levantó y procuró que Ruth fuera feliz. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando vengan las situaciones fuertes como esta? Yo no estoy diciendo que a usted se le va a morir un hijo, que se le va a morir el esposo o la esposa, pero ¿qué pasaría? Porque nos enseñan que nos vamos a casar y esto es hasta que la muerte nos separe. Cuando la muerte nos separe, cuando seamos viejitos. Pero ¿y si no? Pero ¿y si no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a encerrar en una casa a llorar? ¿Vamos a echarle la culpa al Señor? Cuando muchas veces no sabemos por qué nos pasan las situaciones. Vámonos a Reyes, Primera de Reyes. Déjeme sacar esto de aquí. Vámonos a Primera de Reyes, versículo 19, capítulo 19. Vamos a hablar de un hombre que bajó fuego del cielo. Y voy a hablar de este hombre. Para hacer los sacrificios, tuvo que coger su cuchillo y empezar él mismo a romper los huesos, a matar eso, para hacer los sacrificios, a buscar. Lo único que no hizo fue echarle agua a donde se iba a hacer el sacrificio, porque yo me imagino que estaba tan cansado. Pues él dijo, pues mira, échale en agua y sigan echándole agua. Pero fue este hombre que venía y se burlaba de los sacerdotes de Baal. Adiós, pero tu Dios no habla. Pero este hombre, después que mató a todos estos sacerdotes, mire lo que pasó. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho algo así? Yo lo he dicho. Yo le he dicho, Señor, ya, sácame de aquí, llévame de aquí. Yo lo he dicho dentro de la depresión. Y yo, por ese momento de mi vida, yo le dije al Señor, Señor, ya basta, mándame a buscar. Mándame a buscar, porque llega el momento. Ninguno de nosotros somos unos santos bajados del cielo. Elías, que bajó fuego del cielo, que hizo unos milagros poderosos. Este hombre también se sentía que quería morirse. Se lo pidió al Señor. Más adelante, en el versículo 7, el ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate, come, pues el viaje será largo y pesado. Aún en medio de la situación que Elías quería morir, Dios lo cuidó. Dios le alimentaba, Dios le daba agua. En medio de las situaciones, en medio del problema, Dios nunca te va a dejar. Dios siempre está ahí. Entonces, ¿por qué la depresión? Estamos tan y tan envueltos en nuestros problemas, en nuestras situaciones, que mire, tenemos que ser como la jirafa.
jalar ese cuello y mirar más allá. Señor, ¿qué es lo que tú tienes para mí? Esto no puede ser todo. Esto no puede ser todo. Y entonces, al igual que Elías, un día podemos estar en las cumbres, en la victoria espirituales y de repente vivir en la oscuridad. Eso nos pasa a muchos de nosotros. Estamos, miren, las papas, pero llega un día en que decimos, Señor, ya, llévame, mátame. Muchos de los sentimientos depresivos forman parte de los altos y bajos de la vida, de las situaciones y de los problemas. Ayer yo estaba hablando con mi tía y por la tarde me decía, tú llegaste a ver esto de los bombazos de Siria, estos niños, y yo le dije, no, yo no veo noticias, por eso mismo, porque me afecta. Y ella me empezó a contar y yo le decía a mi tía, verdaderamente nosotros en Puerto Rico estamos bien, pero creemos que Dios tiene el control de todo. Pero jamás y nunca tenemos las situaciones. Aquí hay gente, aunque sea, duerme con comida, aunque sea un pedazo de pan, un pedazo de galleta. Muchas veces, cuando a veces yo me quedaba sin comida para ir al supermercado, detrás de mi casa, yo tengo un almacén bien grande. Y cuando me faltaba un pote de espagueti, yo iba a la calle Grosella, a casa de los suegros, y buscaba el pote de espagueti para que usted vea que siempre tenemos comida y tenemos alimento. La depresión nos agota nuestras energías, corrompe nuestros valores, ataca la fe de la persona, afecta a cualquiera. Los sentimientos depresivos pueden inducir a algunas personas incluso a alejarse de Dios. Otras, al igual que David, lo que hacen es esperar en Dios. Muchos corren, otros se acercan. Los que se acercan tienen más probabilidad de estar mejor que los que se van, que sufren más, tienen más pérdida, más sufrimiento, más dolor. Amén. Entonces, volvamos al capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 8. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esta comida le dio fuerza para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte Oret, que es el monte de Dios. Y allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche. Pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Acá, como en esta versión. ¿Qué estás haciendo acá? En el versículo 13, abajo, le volvió a preguntar, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? En el 15, él le volvió a repetir lo mismo. Y entonces, cuando Dios en el versículo 5, Dios le dio unas instrucciones. Anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Anda y regresa por el mismo camino, lo que significa que él en un momento se desvió. Vas a tener que pasar por el mismo camino, por tu depresión, y vas a tener que volver a caminar para llegar a donde está Dios. Y vas a tener que caminar el doble, porque ya Dios anda por allá abajo y usted anda por acá. Y se te va a hacer más difícil, pero Dios te va a alimentar y Dios te va a dar fuerza para tú levantarte. Si tú te quieres levantar, porque si tú no te quieres levantar, mire, déjeme decir una cosa, el amor de Dios es tan grande y tan misericordioso que Dios está ahí, pero va a llegar un momento en que no va a escuchar más nada de Dios, porque Dios tiene un límite. Dios dice, hasta aquí se acabó. Y se lo dice una, que yo tenía mis peleas con el Señor. Porque yo lo que hacía era que yo me arrodillaba y le decía, esto no me gusta, Señor. Y Dios en su misericordia me enseñaba. Y me decía, es que estás mal. Eso no es así.
Y hoy en día aún yo sigo cogiendo limazos y corrección del Señor. El lunes en la clase yo cogí un limazo y allí mismo en el salón yo tuve que bajar mi cabeza y decirle al Señor, perdóname, yo no lo he estado haciendo. Yo pensé que yo estaba bien y me humillé allí delante del Señor. Eso es, tenemos que venir con corazones dispuestos. Mire, déjeme decirle una cosa, la depresión es mala, es horrible, duele. Uno llora, uno se siente solo, uno no quiere saber de nadie, uno no se baña, uno no quiere saber de nadie, no quiere hablar con nadie. Pero cuando nos acercamos a ese Cristo Todopoderoso, Él te levanta como todo Padre amoroso, que la palabra me dice que aunque padre y madre me dejaran, con todo Jehová me va a coger, me va a abrazar. Dios me dijo a mí que nunca me va a dejar. Dios nunca me deja. Me podrá dejar el hombre, la mujer, pero a mí Dios nunca me deja. Amén. Vámonos a la mujer que me trastocó. Vámonos a Juan 4. Y yo no hace mucho, yo prediqué de ella, pero yo no había visto esto. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Yo voy a hablar de una mujer que estaba sola, aislada en su medio ambiente. Y el versículo 4 del capítulo 4 de Juan, en el viaje tenía que pasar por Samaria. Aquí yo les traje una vez que los judíos no pasaban por el pueblo de Samaritano porque se contaminaban. Porque ellos eran una mezcla. Como muchas veces de nosotros que hacemos acepción de personas. Yo no me paso con fulano porque tú sabes. O miramos por encima del hombro. Aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos, a veces nos creemos mejores que nadie. Amén. Pero ese no es el tema. Pues Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Qué lo motivó? Yo pienso que esta bella mujer atrevida. Una mujer que yo la empecé a ver con intentos de establecer pareja y de una familia. Porque la palabra me dice a mí en Juan 4, versículo 6. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo. Mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso, una mujer samaritana llegó a sacar agua del pozo. Jesús le dijo, dame un poco de agua. Para los que no saben, las mujeres iban por la mañana a buscar el agua. Esta mujer iba a las 12 del mediodía, en pleno calor, a buscar agua. Jesús está hablando con ella y fíjese que Jesús no se presenta como el superhombre. Se presenta ante ella con una necesidad. Porque venimos y creemos que Jesús vino aquí en forma de y Jesús vino a ser como hombre. Si lo pellizcaban le dolía, lloraba. Y él vino delante de ella y le pidió una necesidad. Dame agua. Y entonces, más adelante, ella dice, como los judíos no se llevan bien con los samaritanos, la mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí que soy una samaritana? Para un rabino en aquel entonces, hablar con un samaritano era feo y era peor cuando se trataba de una mujer con una reputación media extraña. Porque esta mujer más adelante dice, en el versículo 17, no tengo marido. Y Jesús le respondió, es cierto porque has tenido 5 y el hombre con el que vives ahora no es tu esposo. Fíjese que dice 5
esposos, 5 maridos. La busqué en todas las versiones. 5 maridos. ¿Qué mujer aguanta 5 maridos? Si a veces con uno nos lleva hasta aquí. Mamá, no estoy hablando de ti. 5 maridos. No se sabe si fue que enviudó. Acuérdense que antes las cartas que se llama Cuet, le encontré Cuet, era más fácil divorciarse el hombre por una cartita porque le encontraba algo pues que no le gustaba, algo indecente. Indecente en aquel tiempo podía ser que no sabía cocinar, o que no planchaba bien, o que era una chismosa, o que hablaba con la vecina, o que quemaba la ropa, o que no le gustaba planchar. Ahí pues Luis me hubiese dado a mí una carta de divorcio porque a mí no me gusta planchar y yo no plancho. Para que usted vea los 5 maridos. 5 maridos. Esta mujer, yo quiero que usted piense en esta mujer. Una mujer que no había podido ni siquiera retener a un hombre. Esta mujer que ni siquiera había podido tener hijos, que en aquel entonces era prioridad, galardón tener hijos, y más si eran varones. Esta mujer tenía que estar en una depresión brutal. Piensen esto. Una mujer que se encerraba. Una mujer que iba a las 12 del mediodía a buscar agua porque no quería hablar con nadie. No quería encontrarse con nadie. Porque no quería encontrarse a las chismosas del barrio. Mira esta. Por ahí va la que tuvo 5. Que representaba una tentación para los hombres porque la veían como una mujer fácil, porque el marido que tenía no era de ella. Yo quiero que usted se meta en el contexto de esta mujer. Una mujer que nunca, no había podido lograr ni siquiera tener un hogar feliz. No tenía hijos. Buscaba la manera de salir para no encontrarse con nadie. Porque usted cree que le dijo en el versículo 15. Entonces la mujer le dijo, Señor, dame usted de esa agua para que yo no vuelva a tener sed ni tenga que venir a sacarla. ¿Por qué usted cree que le dijo eso? Porque cuando uno tiene una depresión, lo menos que uno quiere ir es a un supermercado a comprar una necesidad básica de uno. Y ella lo que quería era completamente ya aislarse. Ni siquiera salir, porque a veces si tenemos vecinas que miran por las ventanas o vecinos, y ella lo que quería era aislarse de tal manera para no volver a ver a más nadie, porque sabían que estaba viviendo en una situación sumamente difícil. 5 fracasos matrimoniales. Ella se tuvo que preguntar, ¿qué me sucede? ¿Qué me pasa? Porque no los logro retener. Porque siempre se me van de mi lado. ¿Qué carezco de qué? ¿Qué me falta para yo poder aguantar y amar a este hombre o los hombres? Quizás sus vecinas ya tenían a sus hijos ya procreados. Y déjeme decirle que el tener hijos era un significado de aceptación social en aquel entonces. Si usted tenía hijos e hijos varones, ya con eso usted estaba, miren, las papas, y mientras más hijos mejor. Ella aún no había podido retener a ningún hombre. Como les dije, podía ser una amenaza para las mujeres decentes y una tentación para los hombres, porque la tildaban de mujer fácil. Para colmo, el sexto hombre la limitaba para formar un hogar. Lo que significa que ella era la querida, la amante. Y aquí yo nunca vi a Jesús enjuiciándola, ni juzgándola. Aquí yo nunca vi a Jesús diciéndole, simplemente la confrontó con la palabra. 5 has tenido y el que tienes no es el tuyo. ¿Qué tú vas a hacer? Entonces, para colmo, me estás pidiendo del agua para no salir.
¿qué tú vas a hacer? Tenía que tener una autoestima baja y una autoimagen erosionada. Porque si un hombre en ese entonces, las cartas de divorcio que usted se creía que era por consentimiento mutuo, como ahora dicen para no estar investigando, no, es que estaba escribiendo una falta de la mujer. Y no se sabía qué fue lo que escribieron en esa mujer. Esa mujer te tenía que haberse sentido y autoestima, mire, por el piso. ¿Y qué usted se cree? ¿Que esto no causa depresión? Una mujer que vivía sola, Dios no nos creó para estar solos. O por eso fue que creó a la mujer. No es bueno que el hombre no esté solo. Y no se encontró ayuda, no se encontró compañía. Dios formó los animales, formó al hombre y el hombre estaba solo. La gente no está para estar sola. Dios nos creó para estar siempre unidos en grupo, poder hablar. Y más las mujeres. Y más las mujeres que nos gusta hablar tanto. Yo estuve leyendo un meme. Cuando la mujer está callada, es que está molesta. Cuando el hombre está callado, es que está pensando. Ella estaba aislada de los demás. Sus vecinas iban a buscar el agua por la mañana, ella lo hacía al mediodía. Ella no quería dar explicaciones. Porque usted sabe que cuando usted se encuentra aquí, mire, ¿qué? ¿Cómo te va todo? A veces uno es polite. Mire, está todo bien, qué bueno. Pero esta señora no quería hablar con nadie. Y déjeme decirle, en mi opinión personal, tiene que haber sido una mujer muy bonita, porque para tener 5 maridos, tenía que ser una mujer bien bonita. Porque yo me imagino que un hombre no se va a casar con una mujer fea. Tenía que tener su encanto. 5 maridos. Entonces, cuando ella se le acercó a Jesús, que le dijo, vamos acá en la Biblia, cuando ella le dijo en el versículo 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Aquí vamos a ver que Jesús lo que estaba haciendo era rompiendo esa barrera. Mira, ahí Jesús hizo 2 cosas. Él rompió la barrera sexual y la barrera racial. Sexual porque un hombre rabino se estaba apostando completamente todo su mala reputación por estar hablando con una mujer sola y samaritana, y más con 5 maridos, y el que tiene no es, con una reputación media distinta, o sea, media raquítica. En el versículo 15, como le leí, Señor, dame de esa agua porque yo no vuelvo a tener sed, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir a sacarla. Esa agua viva que le pidió a Jesús, ella pensaba que se podía encerrar, como le hablé, como la depresión. Ella no tenía que para así no poder enfrentar la venganza, salir al mediodía, ni sentir el dolor de que estaba siendo ignorada en muchas ocasiones, y quizás las que se les presentaban era para averiguar su vida, porque nos encontramos con muchas personas que en vez de estar procurando por uno, lo que hacen es estar presenteando con uno. Y están preguntando cómo te fue, pero es para ponerte para hablar, para averiguar y para saber. Por eso también tenemos que tener mucho cuidado con quién hablamos. Jesús no alienta la soledad, no la alienta. Cuando Jesús vio el dolor de esta mujer, decide que hay que sanarla. Él quería sanar sus temores, su autoimagen, depresión y ayudarla a restablecer las relaciones. En el versículo 28, que fue lo más que me gustó, fue: la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo y le dijo a la gente. Una mujer que procuraba no encontrarse con la gente, fue a la gente, rompió
dejó allí su cántaro, dejó allí su depresión, porque Jesús pasaba por ahí, tenía que pasar por Samaria, se encontró esta mujer y Jesús vino para liberarla. Y hoy Dios me decía a mí, el pueblo mío está en depresión y hoy es un día para romper esa depresión. Está en usted. Esta mujer dejó el cántaro, dejó la depresión y fue a la gente que ella le huía, que no quería encontrarse, para decirle, vengan a ver un hombre que sabe todo lo que he hecho en mi vida. Podría ser el Mesías. Aquel hombre se procuró en sanar a esta mujer. Mi Dios y mi Jesús viene y pasa por aquí. Y si usted tiene una depresión espiritual, es tiempo de que diga, Señor, heme aquí. Aquí te dejo mi cántaro y libértame. Señor, aquí te dejo esto para que tú me sanes, para que tú me libertes. La mujer sola, con sentimientos de fracaso, sale corriendo con la frente en alto. Porque cuando usted tiene depresión, usted camina mirando el piso. Porque no quiere enfrentarse con la mirada de la gente. Porque tiene miedo de que sepan lo que me está pasando. Testifica su encuentro transformador con el Mesías. Ella no le importó decir, este hombre me sacó a mí todo, porque eso es otra cosa. Venimos a los pies de Cristo. Mira, Señor, yo voy a venir aquí para que oren por mí, pero no digas eso. Eso es entre tú y yo. Es más, Señor, yo me arrepiento ahora mismo en el nombre de Jesús. Viene el profeta. Señor, mira, vamos a hacer esto. Ayúdame en esto, pero esto que quede entre tú y yo. No permitas que esto salga. Hubo un momento en mi vida, y yo me acuerdo que yo estaba pasando por una depresión espiritual muy fuerte. Y yo decidí meterme con el Señor. Y Dios me dijo a mí, te voy a hablar. Y cuando Dios me habló por la persona que más a mí me había hecho más daño. Qué ironía, ¿verdad? Pero Dios lo usó. Y usted sabe una cosa, en aquel momento ese hombre que me hizo mucho daño, hoy en día yo lo pude perdonar. Y yo oro por él. Y yo le pido a Dios que lo ayude y que le alargue sus años de vida para que pueda ver a sus nietos crecer. Porque Dios lo usó en aquel momento. Y de él yo aprendí muchas cosas, pero en aquel momento de depresión espiritual que yo tenía, Dios usó a quien menos yo me lo imaginaba. Así como usó a este profesor el lunes, loco, porque verdaderamente yo le decía a Emily, ¿sabes qué? Para mí fue la mejor clase. Ella me abrió los ojos y yo le dije, sí, porque es que de esos locos es que uno aprende. Porque te ayuda a entender lo que es y lo que no es. No tenemos que estar de acuerdo. Pero Dios a mí no me mandó a llamar a juzgarte. Y si usted tiene depresión hoy, levántese. Mi Dios tenía que pasar hoy por la iglesia de Jesucristo, Espada de la Victoria. El semblante de esta mujer tuvo que haber cambiado. Sonreía, sus pasos eran ligeros y se convirtió en la esperanza de un pueblo. Una mujer que ni hablaba, una mujer que no quería que la vieran, una mujer que buscaba algo para no volver a salir. Esta mujer se convirtió en la esperanza de su pueblo. Y muchas veces la depresión viene por culpa de nosotros mismos. Porque hay cosas en nuestro corazón que no las hemos soltado. Hay situaciones del pasado que no las hemos querido soltar. Hay situaciones que Dios muchas veces te dice, suéltalo ya. Te voy a hacer algo mejor. Dios tiene muchos planes con todos ustedes, pero si ustedes siguen en esa depresión, no va para ningún lado.
Si Ruth hubiese seguido llorando a su esposo y a sus 2 hijos, jamás y nunca lo hubiese encontrado esposo. Perdón, a Noemí. No, jamás y nunca lo hubiese encontrado esposo a Ruth y no se hubiese convertido en la abuela de David. Y ni hablar de Elías. Elías levantó a otro profeta, Eliseo. Y esta mujer evangelizó un pueblo. Y después le decían, ya no creemos por lo que tú dices, ya creemos porque los hemos escuchado. Y yo le pregunto a usted, no me lo tiene que contestar. ¿Usted ha escuchado al Señor? Domingo y miércoles aquí se levantan ministros y pastores en donde nunca nos ponemos de acuerdo con los mensajes, en donde nunca les hablamos de las situaciones ni de usted ni mía, y Dios habla. Está en usted en abrir o cerrar el corazón. Pero Dios quiere hacer grandes cosas con usted y muchas veces nos detenemos por estar mirando la situación, el problema, lo que me está deteniendo. Y va a tener que caminar más, como Elías. Vuelve por el lugar donde viniste. Dios está en Nahuabo y nosotros en Luquillo. Vas a tener que coger y dar la vueltita porque Dios quiere que vayamos a San Juan. Así que tienes que caminar mucho. ¿Qué es lo que nos consuela? Como Elías, como Dios consoló a Elías. El suave murmullo de Dios. Aprender a confiar en lo que ven y no en lo que sienten, en lo que no ven. Porque estamos acostumbrados a ver para creer. Pero muchas veces aquí no hay que ver, aquí hay que creer. Vea lo que yo vea, a mí no me importa. Dios me ha prometido a mí muchas cosas. Muchas cosas. Yo no las he visto, pero yo las creo, porque Él me las dijo. ¿Verdad, Luis? Me las dijo. Y esta semana, Dios me las dijo. Así que prepárate, mi amor. Que va a estar, mira, fuerte. Vamos a Mateo 28. Mateo 28, versículo 20. Enséñales a obedecer todo lo que les he enseñado, pero esto es lo que me quiero detener. Yo siempre estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No importa lo que usted esté pasando, mi Dios prometió estar conmigo hasta el fin. Y vámonos a Hebreos 13. Y aquí termino. Luis, prepárame la canción, amor. Déjeme buscarlo aquí. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. La Biblia dice, no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen. Porque Dios ha dicho en la Biblia, nunca te dejaré desamparado. Nunca te dejaré desamparado. Vamos a ponernos en pie. Estaré con ustedes todos los días. Y el Señor es mi ayudador. Dios a mí me ha ayudado mucho en unos procesos sumamente fuertes, en donde he querido salir corriendo y olvidarme de todo el mundo. Y Dios ha estado trabajando conmigo y seguirá trabajando conmigo.